Hey, nosotros somos Cross Platform Media, yo soy Alfredo, Y yo, Luis. y en esta ocasión vamos a traer un tipo de resumen o unas impresiones finales, como dice el título, de E3 2019. Obviamente nosotros hicimos toda la semana durante el evento, estuvimos, no toda la semana, pero durante las conferencias estuvimos reaccionando en vivo a ellas. Y pues pudieron apreciar nuestras impresiones en el momento. Y si no las han visto, pues pueden visitar el canal en YouTube, buscarnos y ahí pueden encontrarla según, pues, por cada conferencia. Pero cuando estamos reaccionando es difícil como que medir cuál es la reacción general, porque ya que estamos en el momento. Y yo quería comentar específicamente antes de comenzar más sobre la discusión sobre E3 en general, de que este año por lo menos yo sentía un poco raro porque yo decía, es algo que se nos está escapando de nosotros o algo así, porque como que no encontraba a qué reaccionar casi. Yo decía, um, me quedaba ahí y yo a veces trataba de hacer algún comentario relacionado al juego, relacionado a algún conocimiento que tuviera previo sobre la franquicia o lo que fuera, por el hecho de que no estar ahí simplemente sentado mirando la cámara o la pantalla, mejor dicho. Y pues, pero el caso fue que no era yo solamente, ¿no? Este año parece que esa era la impresión de muchos durante la mayoría de las conferencias, especialmente algunas que tuvieron momentos que nosotros comentábamos sobre ellos durante, pero que pensaba que era algo más personal, como que esto me está incomodando o algo así. Y no, parece que fue la opinión general. Cada vez que terminaba una conferencia, yo iba a Twitter a verificar cuáles eran las impresiones generales así. Y encontraba que sí, que la mayoría de las personas estaban de acuerdo. Y pues fue una sorpresa ver eso. Yo pensaba que era, pues, es difícil medir, especialmente las reacciones. Obviamente nosotros no estamos tratando de exagerar reacciones, pues me sentía que no estaba haciendo suficiente. Pero era que las presentaciones en sí no estaban Ujú. como que causando impacto. Fue un E3 extraño porque, contrario a otros años, no había momentos, ¿cómo diría? De sorpresa. Eran momentos extraños, pero no como decir un Mr. Caffeine o un, ¿cómo se llama este tipo? Jamie Kennedy. No era algo así, era simplemente que lo que estaban presentando eh, no era tan impresionante quizás. No sé si esa es Hubo momentos así, por lo menos en Bethesda, el público. O sea, que estuvo la situación del público que estaba Sí, aplaudiendo, eso gritando también. demasiado. Y nosotros aquí nos estábamos comentando sobre eso, como que por favor dejen hablar. Y al final parece que o lo llamaron la atención o algo, porque estaban un poco más calmados al final. Pero sí, todo el mundo notó eso. No fue algo como que aislado, fue algo que todo el mundo notó. Y eso no solamente fue incomodante por el hecho de que era tan exagerado, sino que también yo creo que extendió bastante la conferencia, Sí, por las todas las interrupciones. pausas. Sí. Ah, Y ella que de por sí no era muy interesante, al extenderla más, pues peor impresión da ajá, también. daba una impresión más negativa, especialmente esa de Bethesda fue extraña porque hubo contenido bueno cerca del final. Doom Eternal y eso sí impresionó. Pero todo lo anterior fue eso tuvo esos momentos. También estaba cada vez que además de esas interrupciones del público, estaba cada vez que cortaban a esta sección Mm, de supuestos fanáticos comentando sobre Bethesda y ellos como que tratando o de los desarrolladores mismos hablando sobre, eran los desarrolladores mismos que eran, según ellos, fanáticos antes de ser desarrolladores, pero ahora trabajaban en la compañía y porque la compañía era todo sobre el público, ¿no? Sobre sí. sus fans. Y era como que tratando de darle vuelta al asunto de Fallout y otros asuntos relacionados a ellos, pero sin atacarlo directamente, ¿no? Ujú. Bailando alrededor del asunto. Sabemos que tenemos que disculparnos, pero no lo queremos hacer, Ajá. básicamente. Vamos a tratar de lavarnos la cara y entonces continuar adelante.
Quizá mucha gente piensa de la manera que lo hicieron, eso es suficiente para... Pero sin embargo, tuvieron uno de los títulos que sí fue lo más impresionante de todo E3, incluyendo cuando las personas tuvieron la oportunidad de probarlo, ¿no? Ah, también les impresionó, a pesar de que ya pues es como que una continuación, y es Doom Eternal que estamos viendo en pantalla. Y muchas personas les sorprendió que no tan solo al verlos sea como que impresionante, sino al jugarlo, que se sienta aún más especial que el reboot en sí, que fue donde originalmente surgió pues esta nueva dirección para la franquicia. Sí, yo como había mencionado en otra de las discusiones que hicimos, yo por haber jugado ya Doom 2016 estaba súper emocionado por esta nueva entrega, pero estaba escuchando unas impresiones de ese demo que hicieron de Doom Eternal y ahora estoy más emocionado todavía porque todo lo que describieron es que no se quedaron en simplemente, Doom es bueno y vamos a hacer lo mismo, sino que le añadieron muchos elementos nuevos que lo llevan a otro nivel. El desplazamiento que de por sí era bien fluido, rápido, ahora es más fluido todavía. Tiene esas nuevas habilidades como el dash que está viendo ahí. Los asesinatos, ahora son más creativos, según escuché. Pues todo simplemente lo mejoraron. Así que definitivamente fue uno de los juegos más hablados durante este año. Sí, por eso fue como que habían algunos títulos que se destacaron. um, a pesar de que pues algunas de las presentaciones fueron pobres. Um, eh, una de las peores presentaciones yo creo que quizás fue la de Ubisoft, por el hecho de que era tan repetitiva y la variedad no era otros años. Ubisoft se caracterizaba por la variedad, ¿no? Sí. De que tenían Just Dance, tenían un juego más pequeño como Trials, tenían juegos de acción, tenían diferentes tipos de juegos. Y este año fue como que este shooter y este otro shooter que se parece, o de la misma franquicia de Tom Clancy, Tom Clancy. o todo era Tom Clancy, ajá. El juego móvil era Tom Clancy también. Sí, el juego móvil era todos los juegos de Tom Clancy en uno. Sí. Y fue como que no era Ubisoft, era la conferencia de Tom Clancy. Um, y no hubo, y la única sorpresa, además de, obviamente, pues tuvo un momento también que resaltó, que fue el Watch Dogs 3. Ah, y pues ese sí ya capturó la atención de muchos, especialmente algunos de los personajes. ah, y cómo juegan, sí. Especialmente escuché más impresiones después que pues hay ciertos positivos y ciertos aspectos negativos, pero al menos fue algo pues que se destacó durante la presentación. Y sin embargo, la otra sorpresa que quizás ellos contaban con que fuera más impactante fue la de Gods and Monsters al final, pero fue tan breve que nadie, no sé, todo el mundo se quejó de que pues especialmente para un juego que va a ser lanzado tan pronto como el año que viene, ah, pues que no tuvieran nada que enseñar prácticamente. Y no solo el año que viene, sino a principios, en Sí, febrero. por eso. Y- Eso fue en general una de las cosas que este E3 tuvo, que volvimos, después que hubo una transición, al principio siempre estaban los trailers CG, que todo es, o sea, no mostraba nada de gameplay. Cuando hubo las quejas de lo de Killzone 2 y estos juegos que eran, y el mismo Watch Watch Dogs, Dogs, sí. que te enseñaban mucho más de lo que realmente el juego podía ser. Como que vimos una transición a que estábamos enfocados en gameplay. Todo era el juego en sí. Y ahora Sí. volvimos como que otra vez a los trailers que no te enseñan realmente lo que es el juego. Sí, hubo un poco de regresión en cuanto a lo que fue E3 este año, como que trataron de... es que es difícil porque
yo entiendo un poco, yo entiendo un poco por el hecho que, ¿por qué es? ¿Sabes? No entiendo un poco la razón y yo creo que es porque las compañías están buscando ahora controlar un poco mejor lo que es el mensaje. El, le fue negativo en este caso porque al tratar de ser de controlar tanto, pues no causaron ningún tipo de efecto en el público. Pero la idea yo creo que es que ellos quieren controlar un poco más qué es lo que está viendo el público durante las demostraciones, etcétera, porque como el acceso a las redes sociales ha sido ha tenido tanto impacto a algunos de la discusión sobre los títulos, pues yo creo que tienen un poco de miedo a eso, a que la discusión se desarrolle alrededor de que algo que sea negativo. Y han tratado de controlar un poco de qué es lo que vamos a demostrar para no causar como que la discusión, el mensaje se desvíe por una discusión específica de este elemento que a lo mejor no es tan grande. Ujú. ah, pero al tratar de controlar y no compartir, y compartir tampoco, que ha sido pues también negativo para ellos porque pues no ha causado ningún tipo de reacción en el público, ni siquiera positiva. O sea, ha sido como que algo más neutral. Ha sido como que un impacto más neutral, que en vez de ser negativo o positivo, pues ha quedado en, pues, vamos a ver. Necesitamos saber un poco más. No. Y en el caso de, yo diría que eso tiene que ver con lo que estamos discutiendo ahorita de Avengers, que el estar tratando de controlar tanto el mensaje quizá les afectó, porque lo que demostraron quizá en general no tuvo una reacción tan negativa, porque pues es un juego de Avengers, pero al no enseñar el gameplay completamente, pues también hubo cierto descontento de parte de la gente. Porque una de las quejas mayores yo creo que era cómo se ven los personajes, pero Ujú. también pues había quejas porque no sabemos realmente cómo iba a ser el juego. Nos dieron como una idea del concepto y que vamos a estar usando los diferentes personajes, pero no sabíamos realmente cómo los íbamos a controlar y qué podíamos hacer con ellos. Y Este, cómo es la estructura del juego en sí, de nivel por nivel, ¿no? sí. Y sí, como tú mencionaste, The Avengers fue, pues y también hablando de eso mismo de la discusión, pues a pesar de que trataron de controlar ah, el contenido que iba a estar disponible, ah, pues la discusión se desvió por los visuales, por cómo se veían los personajes, Ujú. que inicialmente yo entiendo y por una parte entiendo y por otra pues estoy un poco de acuerdo también, pero entiendo por el hecho de que como mencioné cuando tuvo la reacción, a mí en realidad no me afecta que yo no esperaría que los personajes se parezcan a los de la película, por ejemplo, Ujú. porque no hace sentido que ese sea el caso. Y no me incomoda tampoco que no sea así. Ah, pero es verdad que algunos de los modelos no se ven ¿sabes? No se ven tan bien que digamos. Podrían verse un poquito mejor, especialmente al ser uno de los títulos pues, más importantes Ujú. para ellos y la tecnología que está disponible ahora mismo, pues las caras Sí. pues como que se ven como que no se ven tan realísticas quizás como pues podría ser. Sí, eso iba a mencionar que específicamente las caras es lo que para mí es extraño. Está como en un intermedio extraño de que están moldeadas a mano, parece casi. Sí. Y yo diría que a Bruce Banner es el mejor que se ve para mí. Mm. Se ve como que normal, normal. Y el Hulk también. Sin embargo, los otros tienen elementos que son como que medio genéricos. Pero en realidad no esperaría que se parecieran. Como dicen, no. Está el tipo de fanático como que como que no quiere cambiar a Mm. veces. No quiero que siempre sea de esta forma, pero eh, eh, ese no es el caso por lo personal. Obviamente Mm. yo prefiero nuevas experiencias y serían bueno ver como que los Avengers, pero una toma diferente a las películas que tanto han dominado recientemente. Ujú. Pero todavía existen impresiones buenas sobre lo que es la mecánica, la jugabilidad, pero también existen todavía las mismas dudas sobre
los elementos que rodean esa jugabilidad. Sí. Y ahora mismo, por las impresiones que yo estaba escuchando, estas escenas entre medios son realmente lo que pasa en el demo que estaban presentando. Lo que pasa es que de la manera que lo estamos viendo, pues no sabíamos que realmente eso era el gameplay. Había como que un problema en el mensaje. Sí, yo noté cuando estaban presentando, noté en algunos momentos que presentaban gameplay en sí. Yo dije, si buscan una de la reacción específicamente, yo menciono eso parece gameplay en sí. Mm, Pero es que está integrado, por lo menos en esta primera sección que tú dices que quizás como un prólogo, ¿no? sí. Que, que está integrado en las escenas inmediatamente continuando la acción, tú sabes. Pues, pero hay que ver más allá del juego, como se supone que es un juego multijugador, entonces cómo entonces que se desarrolla el resto del juego. Ujú, O sea, todavía existen las dudas, muchas dudas. ujú. Um, Eso es algo que fuera de cámara estaba yo preguntando, porque sabemos ya entonces cómo se ve el juego, más o menos un poco de cómo se va a jugar, pero esta idea porque lo que presentan se ve bien como un juego tipo Uncharted, que es una historia, tú vas de capítulo en capítulo y se van turneando los personajes que tú utilizas y todo eso. Así que cómo entonces eso se va a trasladar a cuando hayan 4 personas diferentes jugando. Si es que esa escena que nos enseñaron es como un prólogo, como tipo Destiny. Destiny 2 al principio uno tiene que jugar una misión solo, porque te da como que esa primera base de lo que es la historia. Y cuando llegas a una sección, pues entonces te abre el mundo y entonces todos se pueden unir. Si quizá esa es la idea que ellos están utilizando, o cómo entonces que va a funcionar, pues todavía no está claro. sí, es que el enfoque fue, como tú dices, incorrecto en cierto nivel, porque se enfocaron en como que presentar la historia y no en presentar el juego en sí. Y la historia, pues, no, como ellos estaban, yo mencioné en la reacción también que estaban como que dándose en la espalda, como que celebrándose ellos mismos, como que, esta es la mejor historia que Mm. hemos desarrollado y qué sé yo, y yo como que, por favor, cálmate, cálmate. Y es una No, historia no, original, no, nuestra versión de los personajes. sí, vamos a calmarnos un poquito. Y no, y la cosa, por las impresiones que escuché, si nos hubieran enseñado el demo que le presentaron tras puertas a ciertas Medios, periodistas, ok. y nos hubiera enseñado el gameplay, quizá hubiera dado una mejor impresión, yo pienso. No sé, quizá como tú dices, por controlar el mensaje, quizá hay algunas partes que no estaban muy completas y no querían dar una impresión de esto es el producto final. Por eso fue que no lo mostraron, pero quizá hubiera sido mejor que lo hubieran demostrado. Y lo otro que también tengo, pues, con preocupaciones por la selección de personajes. Obviamente, pues aquí seleccionaron los que bueno, se están basando un poco, a pesar de que ellos digan que no, en el universo cinemático de Marvel. Y se enfocaron pues en los mismos, en el mismo grupo original, excepto Hawkeye, obviamente. Mm, Pero ya yo creo que a este punto los fanáticos estábamos esperando un poquito más de variedad. O sea, no necesariamente a simplemente los clásicos, porque algunos de ellos, especialmente en sus versiones no cinemáticas, no son tan interesantes de por sí. Ah, Iron Man y Captain America antes de las películas no eran los principales héroes de Marvel, tú sabes. Fueron las películas que los actores y las películas los colocaron en ese lugar, ujú, y les dieron más dimensiones a algunos de ellos, especialmente Captain America, que usualmente pues es un personaje más a lo Superman, que es un poquito más serio, más Boy Scout, como le dicen. Y en las películas pues tiene mucha más dimensión pues es más interesante. Y el hecho de que pues Iron Man pues es Robert Downey Jr., pues eso de por sí, aunque en las cómics sea un poquito más interesante, por el hecho de que tiene características más definidas y más interesantes. Pues es las mismas características de Batman, pero
con problemas de alcoholismo y más tecnología. Pero, o sea, que ya son es más atractivo de por sí, pero, pues, un poquito. Y el próximo personaje que hicieron un teaser fue de Ant-Man, que de por sí también es cada vez más parecido a este grupo. Sería más emocionante ver otros de los personajes, menos, no sé, más extraños, ¿no? Pero menos utilizados. Eso es otro aspecto que también me preocupa un poco del juego. Esto del juego como servicio que van a... El hecho de que lo van a continuar actualizando es excelente y más que dijeron que el contenido iba a ser gratis. Pero ¿cómo va a funcionar eso? Si el juego no vende al nivel que ellos esperan, si va a afectar esos planes. Porque está lo que habíamos hablado anteriormente, cómo ellos van a hacer entonces dinero para mantener constantemente el juego actualizado. Sí, pero en cuestión de venta yo creo que hacer una buena demostración en la próxima ocasión puede ser suficiente para convencer a muchos de los que están un poquito, pues, pues, no tan impresionados al momento. Mm, Pero vamos a continuar con sí. porque ya dedicamos bastante tiempo. Aunque fue una de las discusiones más, pues, más activas de lo que, pues, de que tuvo aspectos positivos y negativos y que no, y fue uno de los títulos que se supone que fueron los más importantes y terminaron decepcionando un poco a algunos. Pero pues ahora vamos a pasar a impresiones más personales, como que en sí de lo que viste luego de esa conferencia o durante las conferencias fue lo que más te agradó y quieras comentar. Eh, pues en ningún orden específico. Quizá podemos comenzar. Una de las sorpresas mayores para mí fue Luigi's Mansion 3. La conferencia de Nintendo en general fue una de las que más positivamente se recibió. Y pues, una parte fue eso, que ellos enfocaron el gameplay más que mostrar cómo se ve el juego, pero eso pues Nintendo siempre ha sido así. Pero Luigi Mansion me sorprendió porque se ve que realmente no, es como estábamos diciendo ahorita, que no es simplemente hacer otro Luigi's Mansion, sino que realmente le están llevando a otro nivel. Añadiendo este concepto del hotel, que ahora tenemos los diferentes pisos, le podemos añadir más variedad al juego, todas las habilidades nuevas que le dieron al personaje, que ahora se van a estar viendo. Esta es una de las más que me encanta, el slam, el poder lanzar a los enemigos. Se ve que es bien satisfaciente. Así es que se dice, no sé. Yo Pero creo que no, pero pero se ve que es una de las cosas que más me va a gustar. Y los diferentes vídeos que he logrado ver, pues se ve que está bien interesante todo lo que han añadido, los diferentes enemigos. No sé si fue en la otra discusión o fue personal acá que estábamos hablando de que la serie siempre tiene unos enemigos, unos jefes bien interesantes. sí, era acá. Y se ve que están continuando con eso. Eh, y nada, visualmente me encanta también cómo se ve. Se ve que están aprovechando el poder de la consola. De los juegos anteriores a este hay un brinco bastante impresionante. Y creo que... Aunque el original, considerando que el GameCube tiene unos elementos de impresionantes para esa época. Oh, sí, en su momento era súper impresionante. Eh, que pues quizá también en esa manera pues están continuando la tradición. El poder jugar con las luces, con la iluminación es bueno porque pues, se resalta más cuando hay luz en ciertos momentos. Sí. ¿Qué era lo otro que iba a mencionar? Tenía una idea y se me fue. Oh, sorry. Este, En el caso mío, pues obviamente Nintendo fue no solamente pues personalmente, sino en general, como tú dices, fue la que
la conferencia que causó mejor agrado fue la más comentada de por sí positivamente. Y se deriva del hecho de la variedad, obviamente, también. No solamente de la calidad que pues, tuvo presente, sino de la variedad de títulos. Y Luis Mansion recientemente, nosotros hemos estado jugando los títulos en sí, refrescando la memoria un Mm. poco. Y pues estamos pues, más emocionados aún por el hecho de que pues estamos más fresco en nuestra memoria esos elementos que hicieron los dos primeros juegos interesantes. Y este fue el juego que mayor reacción causó para mí. Porque es que este es uno de estos juegos que están hechos, usualmente solamente capturan un nicho, ¿no? Mm. Pero ahí en ese nicho estoy yo, exactamente yo, porque es el tipo de juego que pues que está hecho como que a la medida para lo que a mí me gustaría ver en un juego, etcétera. Especialmente un juego con este tipo de clasificación. Usualmente los juegos que son M, ¿no? Pues tienen violencia y qué sé yo, pero es violencia pues de armas, de armas de pistolas, mejor dicho, o ese tipo de Armas de fuego. armas de fuego, exactamente. Y, y alguno que otro que es de como que de más de horror o algo así, pero este es diferente. Este como que la violencia es parte del concepto y de la idea del juego en sí. Y del estilo y de todo. Es parte de. Y eso es lo que lo hace interesante más aún para mí. Porque usualmente pues los juegos de esa clasificación no me hacen tan... ¿sabes? Como que no los veo como que en realidad son maduros de por sí. Este es un Ujú. juego que sí es para un público más... pues más adulto. Algo también que en la mayoría de los juegos la violencia es simplemente un vehículo para la mecánica de juego. Lo- O los, un, re- per- o un resultado a veces. los personajes pues matan a cuanta persona asiste y no hay ningún tipo de reacción en el personaje ni algún cambio. Aquí en el juego vemos esos cambios que tiene el personaje y él hace referencias como que he matado a mucha gente, cómo eso los afecta a ellos. O es parte completa del concepto, por el hecho de que ajá, es parte de la idea de la historia de por sí. Mm. Y no solamente eso, sino el estilo visual. Y todo, o sea, todo para mí es. Por eso es que me emociona tanto. Diferente quizás a otras muchas personas que no tienen experiencia con la franquicia. O, o pues que no es de tanto de su agrado, pero para mí sí. Es uno de los títulos que mayor reacción me causó. Estoy de acuerdo. Este, Otros que quería mencionar, muchos juegos indie este año me llamaron la atención. En la conferencia de Microsoft pudimos ver unos cuantos, o si no, la mayoría de los que me llamaron la atención. Estaba 12 Minutes, que se ve bastante Sí. interesante. Era un juego como de aventura, como enfocado en la historia. Y este concepto del tiempo que siempre pues es popular en estos juegos y películas. Way to the Woods. No sabemos realmente exactamente cómo es el juego, pero me gustó mucho el estilo visual y cómo se veía la interacción de los dos venados y cómo interactuaban con el mundo y los otros personajes. Se ve que puede ser un juego interesante. Y otro que también me llamó la atención por el estilo visual es Spiritfarer, que era este juego que era como un barco, algo así, o como una casa en el mar. Era un Este, barco. ajá. Pero tenía construcciones dentro del barco, sí. Yo Tam- no caí en cuenta de a qué se refería Spiritfarer en sí. Y yo decía, o sea, cuando... Obviamente vi el trailer, pero con ese momento estamos viendo tantos consecutivos y no estamos necesariamente en ese de prestarle atención mm, a todo. Pero después entendí que es el hecho de que pues el nombre tiene que ver con lo que es el concepto en sí de llevar
pues, pues, tiene que ver con, lo mencionaron, que tiene que ver con la muerte. Y es Ok. como que la idea esta, de la mitología esta de que el barco que te lleva al otro, Ujú. al más allá. Ok. Sí, ahora que lo dices, no, no, yo vi un poco de gameplay y como que no le presté así una atención que no sé si en ese momento explicaron ese concepto, pero Sí, en un momento pues lo mencionaron de que tiene que ver con muerte y con la muerte y etcétera, pero fue como estaban presentando muchos elementos, pues fue en ese momento se me hizo difícil entender eso. Pero después dije, este, hace sentido. pero se ve cool y algo que me llamó la atención de lo que vi es que cuando tú interactúas con los personajes te da unas opciones bien particulares que no usualmente se ve, como tú puedes abrazar a los personajes Sí, sí, sí. y cosas así. Sí. Este, Me que recuerda el botón también dedicado que tenía a Boy and His Blob, que sí, tenía un botón dedicado a abrazar. este, eso yo creo que fueron los más que me llamaron la atención. Estaba también el de Ramen, pero Ramen simplemente llama la atención porque es extraño. Parecía ser algo un poco como Splatoon, pero pues no sé, Ah, depende. porque ellos como que pintaban o algo así, como que pintaban el piso o algo parecido, pero simplemente me llamó la atención por ser algo extraño y el concepto, el nombre. Este, pero pues podría ser un hidden gem. Sí, y ese en particular fue presentado, si no me equivoco, durante el Kind of Funny Games Showcase. Y eso fue una de las sorpresas también de esta E3 para mí, fue que, oh, como por ejemplo el PC Gaming Show fue hasta más interesante que muchas de estas otras conferencias principales porque presentaban Cierto. el formato de por sí, fue mucho mejor que otros años y presentaban los juegos como que primero tenían al presentador o al anfitrión, lo tenían haciendo como que un segmento sobre el juego, después presentaban un trailer y después venía el desarrollador entonces a expandir sobre lo que vimos. Ujú, Y ese formato fue para mí muy bien hecho porque tenía un ritmo específico ujú, y nos dábamos información suficiente. No solamente, no es como otras ocasiones que viene el desarrollador y habla sobre lo que vamos, ¿sabes? Sobre el juego y entonces después al final vemos el trailer y es como que todo ese tiempo fue como que, pues, no, es difícil, y especialmente en la forma que muchos de estos desarrolladores se expresan sobre los juegos, es difícil como que visualizarlo. Si entonces hacemos lo inverso, lo vemos y después hablan, pues es mucho más fácil entonces hacer referencia a lo que veíamos. ujú. Y ese ritmo me encantó y además de que hubo títulos más interesantes. Otros años era como que un poco más aburrido Sí. y este año fue como que una de las presentaciones más interesantes. Y el showcase, que es algo que no comenzó en E3, pero comenzó en los Game Awards, o por lo menos para esa fecha. Um, pues es interesante ver que lo van a hacer, parece, más consecutivo así. Y, y ellos también pues ya tienen su estilo. Es más como que vamos a hacer un skit pequeño, algo breve y entonces después vamos a presentar los diferentes títulos y bastante corrido. Y si vamos a ver la cantidad de juegos presentados fue bastante, especialmente en indies, fue bastante extensa. ¿Algún comentario sobre este juego que está en pantalla? Eh, sí, realmente no he logrado ver mucho gameplay sobre el juego, pero como ya había dicho en la discusión anterior, por haber jugado, igual que Doom, por haber jugado Wolfenstein The New Colossus, este juego estoy esperándolo ansiosamente. Este juego, pues la historia es interesante, las interacciones con los diferentes personajes. Y ahora que estamos continuando la historia con las hijas de Blazkowicz, pues parece que va a estar interesante. Y poder jugarlo co-op podría ser también divertido. Ya, según las impresiones que yo escuché, eran bastante positivas también.
Juegos que sobresalieron en cuanto obviamente nosotros no estábamos en el evento, eso no podemos personalmente, pero de las impresiones um, que pude ver y eso, títulos que sobresalieron, obviamente Cyberpunk, por el hecho de siempre, siempre sobresalido. El único asunto con Cyberpunk es que todavía no se han atrevido a hacer una demostración, pues que las personas lo puedan jugar, como que darle la oportunidad de jugar así y hagan lo que hagan, porque pues siempre ha sido como que algo guiado y algo, pues, que no le han dado la libertad a las personas de explorar el juego en sí, pero de todas formas, aún así ha sorprendido a muchas personas. Este juego, como mencionamos, Doom Eternal fueron algunos de los que sobresalieron. Ah, Final Fantasy VII, obviamente, es otro de los títulos más mencionados. Ese es uno que iba a mencionar. Obviamente Final Fantasy VII pues tiene su historia y es uno de los juegos más esperados por todo el mundo, pero estaba viendo unas impresiones específicas del canal Maximilian Dude y aunque me interesaba la idea del juego y todo lo que están haciendo para mejorarlo, después de haber visto, él fue uno de los pocos que vio la demostración completa. Ah, sí, porque ese Sí, porque ellos tenían un demo jugable, pero tras puertas tenían una sección bien extensa del comienzo del juego. Y él fue de los pocos que pudo ver completa esa presentación y de la forma que él lo describió y todo lo que están haciendo y todos los elementos nuevos que le han añadido, llevó mi interés por ese juego a otro nivel. Que no pensaba que iba a poder tener. sí. Uno que cautivó mucho la atención de muchas personas, a pesar de que no estuvo como que jugable en el evento. Ah, tú vas a continuar con Final. No, es para... Um, que no estuvo presente jugable en el evento, pero en muchas de las discusiones en los chats o alrededor, veía comentar mucho sobre Astral Chain. Mm. Parece que capturó la atención, especialmente las demostraciones que hicieron luego en el Treehouse, aunque presentaron en sí un poco más de los elementos del juego más allá de la acción, porque obviamente el trailer que presentaron durante Nintendo Direct pues impresionó de por sí de la acción y la utilización de los diferentes, no recuerdo el nombre, si no, no sabes, Los Legends, algo así. no La- recuerdo específicamente si ese era el nombre, pero sí, de los diferentes enemigos que capturas para utilizar. a los enemigos son las Chimera. Eso. Ah, y pues fue impresionante ver cómo la variedad de elementos que tenían dentro de la acción, pero más adelante presentaron entonces elementos de lo que es pues son policías, pues hay elementos de investigación, de exploración, etcétera. Y pues parece que cautivó mucho la atención de muchos jugadores y espero que eso se traduzca luego en ventas, porque desafortunadamente pues no hay muchas impresiones de ese título porque no estaba presente, para jugar en sí en el evento. Sí, el juego está desarrollado por Platinum Games, que tiene una buena reputación, pero no necesariamente eso se traslade a unas ventas extraordinarias, Sí. aunque ha habido pues algunas excepciones. Nier Automata creo que vendió bastante bien. Este, Así que yo también, después de E3 vi un video que lanzaron recientemente en Japón explicando las diferentes cosas que puedes hacer en el juego y cómo se ve el mundo y todo esto. Y aunque estaba completamente en japonés y no entendía ciertos detalles, pero lo que pude ver y apreciar, pues, ya yo estaba súper emocionado por ese juego, por ser un juego de Platinum Games y por lo que nos habían enseñado los trailers y ahora pues estoy muchísimo más emocionado. Y pues yo creo que eso más o menos es un resumen de algunas de las historias
más relevantes que surgieron durante E3. Ah, obviamente pues fue diferente en el hecho de que hubo, como mencionamos, un poco de regresión en cuanto a lo que se presentó más allá de estos títulos que mencionamos ahora mismo, que fueron los que sobresalieron más. Ah, pero aún así pues tenemos mucho pues, que anticipar en el futuro sobre pues, títulos emocionantes que están en camino y muchos de estos fueron anunciados con fecha para el año que viene. Algunos otros anuncios que para mí obviamente sobresalieron está la secuela de Breath of the Wild, que también fue una de las sorpresas más grandes. Y me ha encantado ver las teorías que han surgido de ese pequeño trailer. También ha sido una de las discusiones más interesantes. Una discusión negativa también surgió un momento sobre los Pokémon y la inclusión de todos los Pokémon en el nuevo juego, pero no vamos a comentar mucho sobre eso. Más allá de que Game Freak no es no es yo diría que no es el desarrollador con más experiencia, especialmente en HD, pero yo creo que casi todas las compañías tuvieron una difícil transición cuando fue HD, pero la diferencia es que la mayoría de esas compañías la transición fue como del 2016 a 2010, mientras que para Game Freak es en el presente. Ujú. Pero hay que ver cómo, pues, este va a ser una base, este juego va a ser la base entonces para el futuro. Entonces, no, yo diría que pues las expectativas deberían de medirse un poquito más, ser un poquito más medidas sobre lo que hay que esperar sobre este título, porque especialmente con el breve tiempo de desarrollo que ha tenido, porque Ujú. el año pasado estuvieron desarrollando Let's Go, Pokémon Let's Go Pikachu and Eevee, y que en realidad pues no es como que tenían el tiempo del mundo disponible para este otro nuevo título, y especialmente cuando que ellos se enfocaron en la primera generación. Ujú. Entonces llevar todos esos elementos pues a la consola nueva pues va a ser un proceso más lento de lo que quizás algunos de lo que yo diría es que estén más emocionados por los elementos que sí son nuevos y que son prometedores, ¿no? Ujú. Las áreas abiertas, ajustes a lo que es el combate y otros. Hubo una filtración que sí es cierta, pues van a haber muchos más elementos interesantes y diferentes. Si no, si se mantiene más tradicional, pues sí va a ser un poco de decepción, pero de todas formas, um, no creo que ese punto específico sea como que un, un factor determinante en la calidad del juego. Eso que tú mencionaste es algo que yo creo que la gente a veces no entiende, que la gente a veces piensa, que ustedes son una compañía grande, métanle más dinero, contraten más personas para poder hacer todos los Pokémon y cosas así, pero no es simplemente algo que tú hagas como Thanos y hagas un snap y ya eso se puede hacer. ¿No? Porque en el 3DS estaban los modelos en 3D, lo que tienen que hacer es un copy-paste y pasarlos al Switch y ya está todo. Sí, es un poquito más complicado que eso. Por eso el mismo hecho de Animal Crossing, que, pues ha tardado tanto y es por ese mismo hecho, el juego es bien sencillo. Visualmente es uno de los juegos más sencillos que sí existe. Y la idea también, pero la ejecución es tan complicada y Ujú. todo lo que hay que crear, nosotros lo comentamos ya anteriormente, todos los elementos que hay que crear individualmente son tantos que sería es mucho más complicado de lo que aparenta ser. Y es Ujú. el mismo caso con la inclusión ya llega la cantidad llegaría a 1000. Literalmente llegaría a 1000 diferentes Pokémon o modelos específicos. O más aún, porque ya hay casi 1000. Porque hay Pokémon que tienen múltiples formas. Ujú. So, es mucho más complicado de lo que aparenta. Y puede servir entonces este título como una base para que entonces en el futuro pues ya estas ideas ya están desarrolladas y no es tan difícil para las próximas versiones.
Pero por el momento pues hay que ser un poco más pacientes sobre esos elementos. Dije que no iba a comentar mucho y terminé comentando sobre, anyways. Pero, no sé, Pero ¿alguna otra cosa que que quieras comentar? ¿Algún otro título? yo creo que podemos ir resumiendo porque si fuéramos a hablar de todo lo que nos llamó la atención y todo lo negativo, podríamos estar aquí horas. Sí, yo diría que eso es otro de los para terminar de por sí. Pues es que si vieron nuestras reacciones, etcétera, yo por lo menos no puedo hablar de Luis, pero de mi parte, yo trato de mantenerme positivo a pesar de que no sea algo que personalmente me guste. ¿Sabes? Trato de ver cuál es el mérito en lo que está pasando aquí. Por eso muchas de las reacciones que a lo mejor otros vieron con ojos más negativos o estuvieron más impacientes sobre ella, yo estuve un poco más paciente por el hecho y por eso era la confusión que tenía también, si era yo o era todo en general, por el hecho que trato de ser positivo a pesar de que no sea algo de que pues sea de mi agrado, porque pues tengo, tengo esa perspectiva de que pues no todo es para que va a ser de mi agrado, también están cosas que son desarrolladas para otras personas Ujú. y pues trato de mantenerme abierto a lo que presentan y pues no comentar negativamente y de inmediato sin tener experiencia personal sobre ese, ese juego o lo que sea. Estoy de acuerdo. Yo también tiendo a ser quizá demasiado positivo. Este, eh, por ejemplo, en películas que recientemente no han sido las mejores reseñadas y yo siempre le busco, no, pero es que tiene esto y quizá no es la mejor historia y no es un Oscar worthy, pero me entretuvo, que eso es lo que yo quiero en una película y pues siempre estoy buscando. Así que pues, a pesar de todas esas cosas que quizá no fueron tan excelentes, yo diría que aún así fue un E3 bastante decente en general. Sí, por eso quería hacer este resumen, porque en aquel momento pues teníamos pues una perspectiva limitada sobre los eventos y pues quería ya después de haber pasado un tiempo pues reflexionar un poco sobre pues lo que ocurrió y las diferentes ah, pues, historias menos positivas y tener una oportunidad para comentar sobre ellas. Pero aún así manteniéndonos un poco no tan negativos sobre, pues siempre una oportunidad abiertos a que mejoren, ¿sabes? Así que por el momento estas fueron nuestras impresiones finales sobre E3 2019. Desafortunadamente aquí concluye entonces nuestra discusión sobre el evento de este año. Ah, ah, Posiblemente en el futuro, digo, ojalá tengamos la oportunidad en el futuro de pues expandir más la cobertura y tener más, tener más vídeos relacionados al evento, pero por el momento yo creo que fue interesante poder por lo menos reaccionar a todas las conferencias, o la mayoría digo. Así que como siempre, a pesar de todo eso, también siempre es divertido dentro de cierto aspecto, por lo menos reunirnos y tener esa experiencia compartida con no solamente entre nosotros, sino con el resto del mundo que está pendiente a E3. Ujú. Así que por el momento nosotros nos despedimos entonces. Así que síganos en las redes sociales y pues como siempre, como menciona, como digo, esto no es algo que siempre decía, pero gracias a una de las gráficas nuevas, ahora lo voy a hacer costumbre. Gracias por acompañarnos.